Los vuelos a Sudamérica son una pesadilla. Desorden, gritos, pasajeros que no respetan nada. Si pudiera evitarlos para siempre, lo haría. La mujer que pronunció esas palabras no era una turista arrogante que apenas había tomado un par de aviones en su vida. Tampoco era una ejecutiva molesta después de una mala experiencia. Era una azafata francesa con más de una década trabajando a 10.000 metros de altura. Se llamaba Camille Moreau. Durante años había cruzado océanos, atendido pasajeros de decenas de nacionalidades y vivido situaciones que la mayoría de nosotros jamás imaginamos. Había visto discusiones por un asiento reclinable, pasajeros intentando subir maletas imposibles, baños convertidos en verdaderos desastres y personas que parecían olvidar que frente a ellos había trabajadores, seres humanos, no máquinas programadas para obedecer. Y poco a poco, vuelo tras vuelo, Camille había empezado a perder algo que para ella era mucho más importante que la paciencia. Estaba perdiendo el amor por su profesión. Hasta que un día recibió una asignación que no quería. París-Santiago de Chile. Su primera reacción fue casi automática. Chile, tan lejos, Sudamérica otra vez. Lo que Camille no sabía era que ese vuelo terminaría obligándola a cuestionar muchas de las ideas que había construido durante años. Y aquí quiero detenerme un segundo. Porque esta historia no trata de afirmar que Chile sea un país perfecto, ni que todos los chilenos se comporten exactamente de la misma manera. Eso sería absurdo. Chile tiene problemas, contradicciones, gente amable y gente pesada, como cualquier sociedad. Pero precisamente por eso lo que vivió Camille resulta tan interesante. No quedó impactada por una gran obra de ingeniería. No quedó fascinada porque Chile tuviera el aeropuerto más grande del mundo. No fue una campaña turística. Fueron pequeños gestos. Detalles tan simples que muchos chilenos probablemente ni siquiera considerarían especiales. Pero para una mujer que llevaba años agotada emocionalmente, esos detalles terminaron teniendo un peso enorme. Camille había querido ser azafata desde que era niña. Tenía 8 años cuando viajó por primera vez en avión con sus padres desde Lyon hasta Roma. Durante aquel vuelo vio a una tripulante caminar por el pasillo con uniforme azul oscuro, el pelo impecablemente recogido y una seguridad que a la pequeña Camille le pareció casi mágica. La observó sonreírle a un anciano. La vio ayudar a una madre con su equipaje. La vio tranquilizar a un pasajero nervioso durante una turbulencia. Al bajar del avión, Camille le dijo a su mamá: «Cuando sea grande quiero hacer eso». Su madre se rió. «Entonces tendrás que aprender inglés». Camille apenas sabía algunas frases básicas, pero aquella respuesta no la desanimó. Durante la adolescencia estudió inglés después de clases. Más tarde agregó español. En la universidad se especializó en idiomas y turismo. Hizo prácticas en aeropuertos, trabajó en atención al cliente y finalmente, después de varios intentos, recibió la carta que había esperado durante años. Una aerolínea francesa la había aceptado como tripulante de cabina. Cuando se puso el uniforme por primera vez frente al espejo lloró. Todavía recordaba perfectamente ese momento. Los botones fríos. El peso de la chaqueta sobre los hombros. El pañuelo alrededor del cuello. Y esa sensación casi infantil de decirse: «Lo logré». Los primeros años fueron difíciles, pero emocionantes. Camille aprendió procedimientos de emergencia, evacuaciones, primeros auxilios, protocolos contra incendios, servicio a bordo, comunicación con pasajeros agresivos y decenas de normas que los viajeros rara vez imaginan. Pero en medio de todo eso había algo que alimentaba su motivación. Las palabras de agradecimiento. «Muchas gracias. Fue un excelente vuelo. Me sentí tranquila con usted». Esas frases parecían pequeñas, pero para Camille significaban muchísimo. Durante sus primeros años en rutas europeas todavía sentía que su trabajo tenía un propósito. Después llegaron los vuelos intercontinentales. Y con ellos apareció una realidad mucho menos romántica. En ciertos trayectos, incluso antes de despegar, el ambiente podía volverse agotador. Pasajeros discutiendo porque querían cambiarse de asiento. Personas que se negaban a respetar instrucciones básicas.
Maletas gigantes tratando de entrar a la fuerza en compartimientos completamente llenos. Gente caminando cuando la señal de cinturón seguía encendida. Otros molestándose porque una bebida específica se había terminado, como si la azafata hubiera decidido personalmente no cargarla. Y cuando finalmente todos abandonaban el avión, muchas veces quedaba lo peor. Comida bajo los asientos. Vasos dentro de los bolsillos delanteros. Mantas tiradas. Servilletas húmedas. Botellas abiertas. Baños que parecían haber pasado por una guerra. Al principio Camille se indignaba. Después empezó a acostumbrarse. Y eso fue lo que realmente comenzó a asustarla. Porque cuando una persona deja de sorprenderse frente a algo que antes le parecía inaceptable, significa que la normalización ya comenzó. Una noche, después de un vuelo especialmente agotador, Camille se dejó caer en una silla de la cafetería del aeropuerto Charles de Gaulle. No quería hablar con nadie. Tenía un café entre las manos y miraba por la ventana cómo despegaban los aviones. Dos compañeras conversaban cerca. Una de ellas dijo: «Si te toca Santiago, aprovéchalo». A mí me encantó. Camille levantó ligeramente la mirada. «Santiago». «Chile», respondió la compañera. «El vuelo es largo, pero la última vez los pasajeros fueron súper tranquilos». Camille hizo una mueca. No dijo nada. En su cabeza apareció inmediatamente la palabra Sudamérica. Ella había tenido experiencias difíciles en algunas rutas hacia la región y, sin darse cuenta, había empezado a meter a países completamente distintos dentro de una misma categoría. Sudamérica. Como si Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú o Uruguay fueran exactamente lo mismo. Como si millones de personas pudieran resumirse en unas cuantas experiencias negativas. Ese fue su primer error. Y, en mi opinión, también es algo que ocurre muchísimo fuera de Latinoamérica. Hay extranjeros que pueden distinguir 20 regiones de Francia, diferentes estados norteamericanos o provincias italianas, pero cuando hablan de Sudamérica reducen un continente entero a 3 o 4 estereotipos. Para Camille, en ese momento, Chile simplemente significaba otro vuelo latinoamericano. Unas semanas después su supervisora, Isabelle Laurent, la llamó a su oficina. «Camille, necesito asignarte a Santiago». Ella guardó silencio. «¿Santiago de Chile?» «Sí». Camille intentó que su expresión no revelara demasiado. «¿Cuántos días?» «Ida nocturna, descanso en Santiago y regreso al día siguiente». Isabelle la observó. «¿Hay algún problema?» Camille dudó. «Ninguno. Solo que no es una ruta que conozca». La supervisora sonrió. «Entonces quizá te sorprenda». Esa frase quedó dando vueltas en su cabeza durante toda la noche anterior al vuelo. «Quizá te sorprenda». Camille no esperaba ninguna sorpresa positiva. La mañana de la salida llegó temprano al aeropuerto. Revisó su documentación, participó en la reunión de tripulación, confirmó procedimientos y caminó hacia la puerta de embarque. Cuando llegó, esperaba encontrar una escena parecida a muchas otras rutas internacionales. Personas acumuladas frente al acceso. Pasajeros tratando de avanzar antes de que llamaran su grupo. Discusiones por equipaje. Ansiedad. Pero algo la hizo frenar. Había movimiento, claro. Había familias conversando. Había jóvenes mirando el teléfono. Había adultos tomando café y pasajeros preguntando información. No era una biblioteca. Y tampoco habría tenido sentido esperar eso. Pero el ambiente era mucho más ordenado de lo que Camille había imaginado. Cuando comenzó el embarque, la mayoría esperó su turno. Una señora mayor chilena se acercó a la puerta y, al darse cuenta de que todavía no correspondía a su grupo, simplemente sonrió. «Ah, ya. Me adelanté. Disculpe». Retrocedió sin discutir. Camille miró a su compañera. Era una tontera. Un detalle mínimo. Pero después de años tratando con personas que discutían hasta por una instrucción de 30 segundos, aquella reacción le llamó la atención. En la entrada del avión comenzó a recibir a los pasajeros. «Bonsoir».
Bienvenue. Muchos respondían en francés. Otros en inglés. Y varios chilenos respondían directamente. Hola, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Una pareja de adultos mayores entregó sus tarjetas de embarque. El hombre sonrió. ¿Primera vez que va a Chile? Camille se sorprendió. Sí. Entonces aproveche. Santiago está medio loco, pero Chile es lindo. La esposa se rió. Siempre dice lo mismo. Camille sonrió por cortesía. Pero aquella espontaneidad le pareció simpática. Dentro de la cabina apareció una situación que normalmente podía transformarse en problema. Un pasajero intentaba guardar una mochila grande en el compartimiento superior, pero estaba casi lleno. Camille se acercó preparada para intervenir. Antes de que dijera algo, otro chileno sentado al lado movió su bolso. Compadre, póngala acá. Yo corro la mía un poco. No, tranquilo. Dale, si cabe. Entre ambos acomodaron las cosas sin discusión. 5 segundos. Nada heroico. Nadie grabó un vídeo. Nadie pidió aplausos. Pero Camille empezó a observar. Durante el despegue, el ambiente se mantuvo relativamente tranquilo. Después comenzó el servicio de bebidas. ¿Qué desea tomar? Agüita no más, por favor. Camille sirvió agua. Gracias. Siguiente pasajera. ¿Jugo de naranja? Sí, muchas gracias. Otro. Café, por favor. Camille entregó el vaso. Gracias, señorita. Otro más. ¿Me da una Coca-Cola, por favor? Después. Gracias. Una y otra vez. Por favor. Gracias. No todos, evidentemente. Había pasajeros distraídos. Otros apenas levantaban la mirada. Pero la cantidad de personas que agradecía le resultó llamativa. Y aquí ocurrió algo curioso. Camille comenzó a preguntarse por qué aquello la sorprendía tanto. ¿No debería ser normal agradecer cuando alguien te entrega algo? ¿Por qué le parecía extraordinario? La respuesta era bastante triste. Porque estaba demasiado acostumbrada a lo contrario. Un par de horas después comenzó el servicio de comida. Al entregar una bandeja a un hombre de unos 60 años, Camille accidentalmente rozó su vaso y algunas gotas cayeron sobre la mesa. Perdón, señor. El hombre miró el agua. No pasa nada. Camille tomó una servilleta. Déjeme limpiar. El pasajero levantó su bandeja para ayudar. Tranquila. Si es agua no más. Peor sería vino tinto. Se rió. Camille también. Una situación que podía haberse convertido en reclamo terminó en una broma. Más adelante, una pasajera quiso reclinar su asiento. Antes de hacerlo giró la cabeza. Disculpa, ¿te molesta si lo bajo un poquito? El joven sentado atrás tenía su computador abierto. Dale. Espera que corra esto. Movió el equipo. Ahora sí. Gracias. Camille observó la escena desde unos metros. Aquello la golpeó de una manera extraña. No por la acción misma, sino porque nadie estaba obligado a hacerlo. La pasajera podía simplemente reclinar el asiento. Era su derecho dentro de los límites permitidos. Pero decidió mirar atrás. Preguntar. Coordinar. Ese pequeño gesto evitó cualquier tensión. Y Camille empezó a entender algo. Muchas veces la convivencia no depende de grandes normas. Depende de esos 2 segundos en los que una persona decide recordar que existe alguien detrás, adelante o al lado. Durante la mitad del vuelo fue a revisar los baños. Abrió uno. Estaba usado, obviamente. Era un vuelo de muchas horas. Pero estaba razonablemente limpio. El lavamanos no estaba inundado. El papel no estaba tirado por todas partes. El basurero no había sido utilizado de forma absurda. Revisó otro. Similar.
Luego otro. Camille se quedó pensando. No era perfección. Pero claramente había una diferencia respecto de algunos vuelos que ella recordaba. Volvió a la cabina y le comentó a una compañera. Está todo mucho más tranquilo de lo que esperaba. La compañera sonrió. Te dije que Santiago podía sorprenderte. Más tarde ocurrió una escena que Camille recordaría durante mucho tiempo. Un hombre mayor intentaba levantarse para sacar una chaqueta del compartimiento superior. Le costaba mantener el equilibrio. Antes de que Camille llegara, una mujer chilena sentada 2 filas más atrás se levantó. ¿Le ayudo? No, hijita, gracias. Déjeme no más. Sacó la chaqueta y se la entregó. Ahí tiene. Muchas gracias. De nada. No se conocían. No eran familiares. La mujer volvió a sentarse y siguió viendo su película. Camille pensó. ¿Por qué me emociona una cosa tan simple? Quizá porque durante meses había visto cómo la gente podía convertirse en extremadamente individualista cuando viajaba. El aeropuerto, para muchas personas, parece activar una especie de modo supervivencia. Mi asiento. Mi maleta. Mi espacio. Mi tiempo. Mi comida. Mi prioridad. Y de pronto ella estaba observando escenas en que desconocidos parecían capaces de hacer algo tan sencillo como correrse, esperar, ayudar o preguntar. Cuando comenzó la recolección de bandejas, apareció otro detalle. Muchos pasajeros habían ordenado los residuos sobre la bandeja. Los cubiertos juntos. Las servilletas encima. Los envases vacíos acomodados. Una mujer le entregó su bandeja con ambas manos. Muchas gracias. Camille respondió casi sin pensar. Gracias a usted. Y después se quedó sorprendida de sí misma. ¿Por qué estaba agradeciendo a una pasajera por permitirle recoger una bandeja? Porque el ambiente había cambiado su propio estado mental. Ese es un punto que, personalmente, me parece central en esta historia. La buena educación no beneficia únicamente a quien la recibe. También modifica a quien trabaja frente a ti. Una persona que lleva 8 horas atendiendo pasajeros puede terminar completamente agotada si cada interacción es agresiva. Pero si recibe respeto, humor, paciencia y gratitud, esa misma persona probablemente tendrá más energía para tratar bien al siguiente. La cortesía también se contagia. Horas más tarde un pasajero joven llamó a Camille. Disculpe. Sí. Mi mamá está un poco mareada, ¿tendrán agua caliente? Por supuesto. Camille fue a buscarla. Cuando regresó, el muchacho dijo. Muchas gracias por la molestia. No es ninguna molestia. La madre levantó la mirada. Gracias, mijita. Ese, mijita, descolocó completamente a Camille. No conocía la expresión. Más tarde preguntó a una compañera chilena qué significaba. La compañera rió. Es una forma cariñosa. Como decir hija, pero no literalmente. Camille sonrió. Pensé que me había dicho algo extraño. No. Al contrario. Cuando finalmente comenzó el descenso sobre Santiago, Camille miró por una de las ventanillas. Era de mañana. El cielo estaba despejado. Y entonces vio la cordillera. Durante varios segundos dejó de pensar en el servicio. Las montañas aparecían gigantes detrás de la ciudad. ¡Guau! Una compañera se acercó. Primera vez, cierto. Camila sintió. Es enorme. Espera a verla desde la ciudad. Después del aterrizaje esperaba el caos típico de algunos vuelos largos. Personas levantándose antes de tiempo. Compartimientos abiertos. Pasajeros bloqueando los pasillos. Pero la salida fue bastante ordenada. Un señor pasó junto a ella. Gracias por todo. Una mujer. Que esté muy bien. Otro. Muchas gracias. Una señora mayor se detuvo brevemente. Muy amable usted. Camille sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía al final de un vuelo.
No estaba deseando escapar del avión. Cuando el último pasajero bajó, observó la cabina. Había basura, claro. No era un museo. Pero comparada con otras experiencias, la cantidad era mínima. Varias mantas estaban dobladas. Muchas bandejas ya habían sido retiradas completamente ordenadas. Los bolsillos delanteros no estaban repletos de restos. Camille se quedó unos segundos en silencio. Su compañera francesa, Elodie, se acercó. Y Camille rió. Creo que venía preparada para una guerra. ¿Y encontraste? Gente normal. Elodie sonrió. Ese era tu problema. Camille frunció el ceño. ¿Qué? Esperabas una categoría. Encontraste personas. La frase la dejó pensando. Después de completar los procedimientos, la tripulación fue al hotel. Camille durmió algunas horas. Cuando despertó, todavía tenía la tarde libre. Podía haberse quedado descansando, pero algo le dio curiosidad. Salió. Primero caminó por Providencia. Observó cafeterías llenas, personas paseando perros, trabajadores saliendo de oficinas, ciclistas, estudiantes y vendedores. Santiago no era lo que ella había imaginado. Tampoco era una postal idealizada. Había bocinazos. Congestión. Grafitis. Edificios modernos al lado de construcciones antiguas. Gente apurada. Era una ciudad real. Pero también percibió algo que le llamó la atención. Entró a una cafetería pequeña. La joven del mesón preguntó. Hola, ¿qué te sirvo? Camille respondió en español con acento francés. Un café americano, por favor. ¿Grande o mediano? Mediano. ¿Para acá? Sí. Cuando el pedido estuvo listo, la joven dijo. Tu cafecito. Camille pagó. Gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Nada espectacular. Pero Camille comenzó a notar que en Chile aparecían constantemente ciertas palabras. Gracias. Por favor. Disculpa. Permiso. Que estés bien. Obviamente no todas las personas las usaban. Pero eran frecuentes. Más tarde entró a un pequeño almacén. Un hombre estaba atendiendo. Camille buscó una botella de agua y preguntó. ¿Cuánto cuesta? El hombre respondió y después notó su acento. ¿Francesa? Sí. Ah, buena. Bienvenida a Chile. Camille rió. Gracias. ¿Primera vez? Sí. Entonces coma empanada, pero una buena. No cualquier cuestión. Camille no pudo evitar reírse. ¿Dónde? El hombre señaló hacia la esquina. Hay un local allá. Pida de pino. Pino. No es árbol, sí. Él mismo se rió. Camille salió pensando que aquella interacción habría sido impensable en algunos lugares donde una compra era simplemente una transacción silenciosa. Siguiendo la recomendación llegó a un local sencillo. Pidió una empanada de pino. Cuando la recibió, la observó con sospecha. Carne, cebolla, huevo, aceituna. La primera mordida fue demasiado caliente. Está hirviendo. La mujer que atendía la vio. Le dije que esperara un poquito. Camille rió mientras intentaba no quemarse. Después siguió comiendo. Le gustó. Mucho. Ya. Entonces pasó la prueba. Esa noche, al regresar al hotel, Camille no podía dejar de pensar en algo. Chile no la estaba impresionando mediante lujo. Ni mediante perfección. La estaba sorprendiendo mediante cercanía. Durante años había asociado profesionalismo con distancia. Buen servicio con formalidad. Educación con rigidez. Y en Santiago descubría otra forma. Más informal. Más espontánea. A veces incluso desordenada. Pero humana.
Al día siguiente decidió caminar un poco antes de volver al aeropuerto. Entró a una estación de metro. Observó a la gente esperando. En ciertos momentos de alta afluencia había empujones menores y prisa, pero también vio escenas que llamaron su atención. Una mujer embarazada entró a un vagón. Un joven se levantó inmediatamente. Siéntate. Gracias. En otra estación, un hombre dejó salir primero a varias personas antes de entrar. Camille recordó el avión. Otra vez lo mismo. No era que Chile funcionara perfectamente. Era que aparecían constantemente microgestos de convivencia que ella no había esperado encontrar con tanta frecuencia. Y entonces sintió vergüenza. Vergüenza de su propia frase. Los vuelos a Sudamérica son una pesadilla. ¿Qué sabía realmente de Chile cuando dijo eso? Nada. Había construido una opinión antes de conocer el país. Había confundido experiencias personales con verdades universales. Y eso, aunque mucha gente no quiera reconocerlo, también es prejuicio. En el vuelo de regreso a París, Camille estaba diferente. Sonreía más. Prestaba más atención. Incluso intentó algunas expresiones chilenas que había escuchado. Un pasajero le pidió agua. Ella respondió. Al tiro. El hombre abrió los ojos. Al tiro. Camille comenzó a reír. Está bien. Sí, pero no esperaba escucharlo con acento francés. Ambos rieron. Ese pequeño momento rompió cualquier distancia. Cuando volvió a Francia, varias compañeras le preguntaron por la experiencia. En la cafetería del aeropuerto, Camille contó. Yo pensaba que sabía lo que iba a encontrar. Y no tenía idea. Una compañera preguntó. ¿Tan bueno fue? Camille respondió. No es que haya ocurrido algo increíble. Eso es lo raro. Entonces, fueron cosas pequeñas. La gente agradecía. Preguntaban antes de molestar. Ayudaban a desconocidos. Hacían bromas. Se preocupaban por no complicarnos el trabajo. No todos, obviamente, pero lo suficiente como para cambiar completamente el ambiente. Otra compañera dijo. Eso suena idealizado. Camille negó con la cabeza. No vi cosas desordenadas también. Santiago tiene tráfico, gente apurada, pasajeros distraídos. No estoy diciendo que sea perfecto. Estoy diciendo que mi prejuicio era mucho más grande que la realidad. Esa frase se volvió importante para ella. Mi prejuicio era mucho más grande que la realidad. Durante la semana siguiente siguió trabajando en otras rutas. Pero algo había cambiado. Cuando aparecía un pasajero difícil, Camille intentaba no juzgar automáticamente a toda su nacionalidad. Cuando alguien hablaba poco francés, trataba de imaginar la inseguridad que podía sentir. Cuando una persona parecía brusca, se preguntaba si quizá estaba nerviosa. Eso no significaba tolerar faltas de respeto. Camille seguía poniendo límites. Pero había aprendido a separar a un individuo de millones de personas. Un mes después recibió nuevamente un correo. Ruta asignada. París-Santiago. Esta vez sonrió. Su compañera Elodie la vio. ¿Qué te tocó? Chile. ¿Estás feliz? Creo que sí. Antes del vuelo Camille había practicado algunas frases. Bienvenidos. Muchas gracias. Que tenga buen viaje. También había aprendido. Que esté bien. No se preocupe. De nada. Y, por supuesto. Al tiro. Cuando comenzaron a subir los pasajeros, Camille recibió a una señora chilena. Buenas tardes. Bienvenida. La mujer sonrió. Gracias, qué lindo su español. Camille respondió. Estoy aprendiendo. Habla súper bien. Camille sabía que no era cierto. Pero la intención de la mujer le alegró el día. Durante el vuelo ocurrió algo que terminó de confirmar su cambio. Una pasajera anciana viajaba sola y parecía nerviosa. Camille se acercó. ¿Está bien?
La mujer explicó que nunca había hecho un vuelo tan largo sola. Su hijo la esperaba en Santiago. Camille se tomó algunos minutos para explicarle cómo sería el servicio y cuándo aterrizarían. La mujer escuchó atentamente. Al final tomó suavemente la mano de Camille. Gracias, mijita. Me dejó más tranquila. La frase la transportó de golpe a sus primeros años como azafata. Recordó a aquella anciana francesa que una vez le había dicho: gracias a usted me sentí segura. Era casi la misma escena. Miles de kilómetros de distancia. Otro idioma. Otro país. Otra cultura. Pero exactamente la misma emoción. En ese momento Camille comprendió algo. Había pasado años pensando que los pasajeros eran quienes debían devolverle la motivación. Pero la relación funcionaba en ambas direcciones. Un trabajador amable podía cambiar el viaje de un pasajero. Y un pasajero considerado podía cambiar el día de un trabajador. Chile no había hecho magia. Los chilenos no habían resuelto todos los problemas de la aviación. Simplemente le habían recordado algo que ella había olvidado. Que detrás de cada uniforme hay una persona. Y detrás de cada asiento también. Camille siguió solicitando rutas a Santiago siempre que era posible. Con el tiempo comenzó a conocer mejor Chile. Visitó Valparaíso. Quedó sorprendida por sus cerros, sus ascensores y sus muros llenos de colores. Probó completo italiano y no entendía por qué tenía tanta mayonesa. Después pidió otro. Probó pastel de choclo. Tomó mote con huesillos en un día caluroso y al principio no entendió por qué había trigo dentro de una bebida. Más tarde comenzó a recomendarlo. Conoció el mercado central, caminó por Lastarria, vio la cordillera nevada después de una lluvia y descubrió que los chilenos podían hablar a una velocidad que hacía desaparecer cualquier español aprendido en la universidad. ¿Qué dijo?, preguntaba constantemente. Sus colegas chilenos se reían. Nada importante. También descubrió algo que ningún manual turístico le había explicado. El humor chileno. Ese humor rápido. Irónico. A veces brutal. La capacidad de bromear incluso en situaciones incómodas. Un día, después de un aterrizaje con turbulencia, Camille estaba seria. Un pasajero chileno comentó: movidito el camino. Camille respondió preocupada: lo siento. El hombre sonrió. Pero llegamos enteros. Estamos impecables. Ella terminó riéndose. Cuanto más conocía el país, más comprendía que la imagen de Chile que tenía antes del primer viaje era ridículamente superficial. Y nuevamente quiero decir algo importante para quienes están escuchando esta historia desde Chile. No se trata de caer en el extremo contrario. No hace falta decir que todos los chilenos son maravillosos. No es verdad. Tampoco hace falta construir un relato de superioridad nacional. Chile tiene suficientes problemas como para saber que ninguna sociedad debería idealizarse. Lo interesante es otra cosa. Muchas veces aquello que para un local parece insignificante puede ser exactamente lo que un extranjero recuerda durante años. Decir gracias. Ayudar a subir una maleta. Preguntar si molesta reclinar un asiento. Ceder un lugar. Tratar con humor a alguien que está trabajando. Decir que esté bien al salir de un negocio. Son acciones pequeñas. Pero la cultura de un país no solamente se manifiesta en monumentos, banderas o celebraciones nacionales. También aparece en cómo una persona trata a otra cuando cree que nadie está mirando. Camille terminó entendiendo precisamente eso. Años después de su primer viaje, una nueva tripulante francesa le preguntó: me asignaron Santiago. Nunca he ido, ¿cómo es? Camille sonrió. Recordó perfectamente cómo se había sentido la primera vez. Largo. La joven rió. Eso ya lo sé. Te van a hablar rapidísimo. Perfecto. Probablemente no entiendas la mitad. Genial. Camille añadió. Pero mira los detalles. ¿Qué detalles? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo agradecen?
¿Cómo ayudan? Escucha las bromas. No vayas pensando que ya sabes cómo son. La joven la miró intrigada. Hablas como si Chile te hubiera cambiado. Camille pensó durante algunos segundos. Quizás sí. Y esa respuesta resume todo. Chile no cambió su vida mediante una gran revelación cinematográfica. La cambió obligándola a revisar un prejuicio. Le recordó por qué había elegido ser azafata. Le enseñó que una mala experiencia no representa a un continente. Y, sobre todo, volvió a conectarla con algo que había perdido entre vuelos, cansancio, reclamos y horarios imposibles. La capacidad de mirar a quien tenía enfrente como una persona. Camille todavía trabaja en aviación. Todavía existen vuelos difíciles. Todavía aparecen pasajeros groseros. Todavía hay jornadas en que quiere llegar al hotel, cerrar la puerta y no hablar con absolutamente nadie. Chile no eliminó esos problemas. Pero cuando siente que está perdiendo la paciencia, recuerda su primera llegada a Santiago. Recuerda la cordillera apareciendo detrás de la ciudad. Recuerda al pasajero que movió su bolso para ayudar a otro. A la señora que llamó, mijita, a una azafata francesa. Al joven que cedió el asiento en el metro. Al vendedor que le explicó que el pino de la empanada no era un árbol. A la mujer que le dijo que su español era súper bueno, cuando probablemente era terrible. Y recuerda especialmente aquella frase que una compañera le dijo después del primer vuelo. Tú esperabas una categoría. Encontraste personas. Quizá esa sea la enseñanza más importante. Antes de viajar podemos leer estadísticas. Noticias. Comentarios. Opiniones. Vídeos. Podemos formarnos una imagen de un país sin haberlo pisado jamás. Pero después llega el momento de caminar por una calle, pedir un café, hablar con un taxista, sentarse al lado de alguien en un avión o preguntar una dirección. Y ahí aparece el país real. No el de los titulares. El de las personas. Camille llegó a Chile pensando que sería simplemente otra ruta agotadora hacia Sudamérica. Volvió a Francia preguntándose cómo había podido juzgarlo antes de conocerlo. No porque Chile fuera perfecto, sino porque era mucho más complejo, cálido, contradictorio y humano de lo que sus prejuicios le habían permitido imaginar. Y quizás ahí está la verdadera fuerza de esta historia. A veces un país no necesita impresionarte. Solo necesita darte la oportunidad de conocerlo. Porque puede que, mientras tú estás convencido de que vas a descubrir cómo son los demás, termines descubriendo algo incómodo sobre ti mismo. Camille descubrió que estaba cansada. Que estaba frustrada. Pero también descubrió que había convertido ese cansancio en prejuicio. Y Chile, sin proponérselo, la obligó a desmontarlo. Por eso, cada vez que alguien le pregunta cuál ha sido uno de los destinos que más la sorprendió durante su carrera, Camille ya no duda. Chile. Algunos esperan escuchar París, Tokio, Nueva York, Dubái o alguna isla paradisíaca. Pero ella repite. Chile. ¿Por qué? Entonces sonríe. Porque fui pensando que sabía exactamente lo que iba a encontrar. Hace una pequeña pausa. Y estaba completamente equivocada. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Alguna vez un extranjero les ha contado algo sobre Chile que para ustedes era completamente normal, pero para esa persona resultó sorprendente? ¿Les ha pasado escuchar a alguien impresionado por una costumbre chilena que ustedes jamás habían considerado especial? Porque quizá ahí está el punto. A veces necesitamos los ojos de alguien de afuera para volver a mirar aquello que nosotros damos por sentado. Y a veces también necesitamos historias como la de Camille para recordar que un gesto mínimo puede terminar representando a todo un país en la memoria de una persona. Un gracias. Un permiso. Un no se preocupe. Un yo le ayudo. Puede parecer poco. Pero para alguien que viene cansado, desconfiado o lleno de prejuicios, puede ser el comienzo de una historia completamente distinta. Y en el caso de Camille Moreau, fue exactamente eso. El vuelo que no quería hacer terminó convirtiéndose en la ruta que más ganas tenía de repetir.